Muy buenos días, bienvenidos una vez más a su segmento Consultando al Pastor. La semana anterior nosotros estábamos respondiendo a la pregunta si era correcto que los cristianos se hicieran tatuajes en el cuerpo, si se tatuaran el cuerpo, si eso es correcto. Y como no pudimos dar todo lo que teníamos, no pudimos dar todas las razones por las cuales entendemos que los cristianos no se deben tatuar el cuerpo, lo que vamos a hacer en el día de hoy es seguir con esa respuesta, seguir respondiendo esa pregunta, dando otras razones. La semana anterior dimos 3 razones por las que entendemos que los cristianos no se deben tatuar el cuerpo. Si usted quiere saber cuáles fueron esas razones, debe ver el video anterior, debe ver el segmento de la semana anterior. Y lo que queremos hacer en el día de hoy es continuar con otras razones de por qué entendemos que el creyente no debe tatuar su cuerpo. Una cuarta razón por la que entendemos que el cristiano no debe tatuar su cuerpo es porque eso puede ser un tremendo obstáculo para la labor evangelística. Nosotros estamos llamados a proclamar la palabra de Dios en este mundo caído. Nosotros estamos llamados a ser discípulos. Esa es la gran comisión, esa es la más grande de todas las comisiones que el Señor nos dio a nosotros. Así que nuestra gran misión en esta tierra, en este mundo, es hacer discípulos. Y el hecho de nosotros tatuarnos el cuerpo puede convertirse en un tremendo obstáculo para nosotros realizar esa gran labor. Es cierto que hay culturas, que hay países en los que nosotros podemos desarrollar sin ningún tipo de problema esa labor evangelística, esa misión, teniendo nosotros nuestros cuerpos tatuados. Para muchas personas eso no es un problema, pero nosotros podemos ser rechazados en otras culturas por el hecho de nosotros tener un tatuaje en el cuerpo. O sea, se nos puede rechazar, se nos puede ver como personas que no somos cristianas en realidad, como personas que no somos piadosas. Y como eso puede ser un obstáculo, entonces yo tengo que tomarlo en consideración a la hora de yo decidir hacerme un tatuaje en el cuerpo. O sea, ¿en qué esto va a beneficiar? ¿En qué me va a beneficiar? ¿En qué esto me va a ayudar para yo poder realizar la labor evangelística que yo tengo que realizar? Ese es nuestro llamado, ese es nuestro gran llamamiento. Por ejemplo, hay misioneros que vienen de los Estados Unidos de Norteamérica, en cuya cultura quizás esto no es un problema, pero llegan, por ejemplo, a países como los nuestros, donde la gente ya tiene cierta idea de lo que es el cristiano, cierto perfil de lo que es el cristiano, y entonces eso se convierte en un obstáculo. En quinto lugar, los tatuajes. Debemos considerar que los tatuajes pueden pueden poner en riesgo nuestra salud física. Los tatuajes pueden poner en riesgo nuestra salud física. Los tatuajes pueden provocar en nosotros ciertos problemas de salud, desde problemas simples hasta problemas serios, desde enfermedades simples, sencillas, como irritaciones en la piel, por ejemplo, quizás ciertas infecciones también en la piel, o queloides, por ejemplo, porque nuestra piel, nuestra carne no cicatriza como debería cicatrizar, y por eso mucha gente se hacen tatuajes y en vez de ser algo como ellos lo ven, como algo hermoso, como una obra de arte, se convierte en algo horrible en su piel porque no cicatriza como debería cicatrizar y le hacen queloide, esa protuberancia en la piel. Pero también puede traer eso enfermedades serias, graves, incluso que pongan en riesgo nuestra vida, nuestra
nuestra salud, incluso que nos conduzcan a la muerte, como la hepatitis B, la hepatitis C, incluso el VIH-Sida. Usted va a un centro de esos de tatuaje y si le hicieron el tatuaje con una aguja que no ha sido debidamente desinfectada, que no tienen los niveles de higiene, y de repente han usado esa aguja con una persona que tenía hepatitis o que tenía VIH, sepa que usted se va a contagiar con esas enfermedades. De manera entonces que yo tengo que tomar en consideración eso. O sea, yo me voy a hacer un tatuaje y yo tengo que saber que eso puede poner en peligro, puede poner en riesgo mi salud física. Entonces, si eso pone en riesgo mi salud física, yo debo pensar, ¿vale la pena en realidad hacerme un tatuaje? ¿Vale la pena poner en riesgo mi salud física? Sexto, muchas veces los tatuajes en el cuerpo son el reflejo de psicopatología en las personas. Los tatuajes muchas veces son el reflejo de psicopatologías en las personas. Yo no estoy diciendo que toda persona que se hace un tatuaje es porque tiene algún desorden psicológico, algún desorden emocional, pero generalmente, las personas que se hacen tatuajes reflejan que tienen ciertos desórdenes psicopatológicos, ciertos desórdenes psicológicos, ciertos desórdenes emocionales en su vida. Según estudios realizados por instituciones no cristianas que estudian la conducta humana, institutos psiquiátricos y instituciones psicológicas, nos dicen que muchas de las personas que recurren a los tatuajes revelan, manifiestan problemas, manifiestan desórdenes emocionales y desórdenes psicológicos. Muchas personas, no pocas personas, muchos lo manifiestan. Muchas personas se hacen tatuajes porque sin esos tatuajes no pueden pertenecer a esos círculos, no pueden pertenecer a esos grupos. Para muchos significa un cambio de la infancia a la adolescencia. Ya estoy en la adolescencia, ya pasé de la etapa de la infancia. ¿Y cómo yo quiero demostrar que ya yo estoy en la adolescencia? O que yo estoy en la juventud, o que ya yo estoy en la adultez, que ya yo soy un joven, que ya no soy un niño. Bueno, me voy a hacer un tatuaje. Para otros es una manera de proclamar su independencia. Ya yo soy adulto, ya yo tengo autonomía sobre mi propio cuerpo, así que me voy a hacer un tatuaje. Lo voy a demostrar ¿cómo? Haciéndome un tatuaje. Puede indicar también rebeldía. Los tatuajes indican rebeldía, inconformismo, desacuerdo en un grupo en el que las personas se sienten distintas, diferentes a los demás. No es que yo soy diferente, yo soy distinto. ¿Y cómo lo voy a mostrar? A través de tatuajes. Los tatuajes evocan recuerdos a los que las personas se aferran como una compensación psicológica y emocional. ¿Y por qué tú tienes ese tatuaje? Es el tatuaje de mi madre, de mi abuela, de mi padre, de mi abuelo que falleció, de un hermano mío que falleció, y están aferrados como una compensación psicológica y emocional. Cuando veo el tatuaje, eso me trae compensación. No quiero renunciar a esos recuerdos. Los tatuajes en el cuerpo son un símbolo para muchos de liberación sexual. Por eso muchos tatuajes en muchos tatuajes que tienen un lenguaje codificado, manifiestan ese lenguaje erótico a través de los tatuajes en el cuerpo. 7. Muchas veces los tatuajes en el cuerpo poseen un lenguaje codificado relacionado con el crimen organizado. Una vez más yo aclaro, no todo el que tiene un tatuaje es porque pertenece a una organización criminal. No, yo no estoy diciendo eso. Pero estoy diciendo que muchas veces los tatuajes en el cuerpo poseen un lenguaje codificado
relacionado que nos identifica o que identifica a las personas con el crimen organizado, con una organización criminal. Por ejemplo, los tatuajes yakuza o de la mafia japonesa, los tatuajes de la mafia rusa. Usted lo puede buscar ahí, que hay tatuajes, hay símbolos que cuando las personas lo ven, inmediatamente saben lo que conocen ese código, lo que conocen ese lenguaje codificado, inmediatamente te identifican. No importa dónde tú estés, no importa dónde tú vivas. De inmediatamente ven esos tatuajes, se dan cuenta, dice, este pertenece a ese grupo, este pertenece a esa organización criminal. Los tatuajes de las grandes organizaciones criminales en Centro y Suramérica, por ejemplo. Hay muchas gangas en Centro y Suramérica, pandillas. ¿Y cómo tú te das cuenta que una persona pertenece a esa pandilla? Bueno, desde que son adolescentes, que entran, y muchas veces ni siquiera adolescentes, hasta niños, que van a pertenecer a esa pandilla, que quieren pertenecer a esa pandilla. Una de las cosas que tienen que hacer es que tienen que tatuarse ciertos símbolos, ciertas imágenes o símbolos en el cuerpo que los identifica con esa pandilla. Así que no son, lo que pasa que muchas personas que se hacen tatuajes ni siquiera saben de esto, o sea, ignoran esto. Y muchas veces pueden incluso tatuarse uno de esos símbolos, pero ellos no saben que eso los identifica con el crimen organizado. Usted ve que personas nunca se han hecho tatuajes, caen presos y en la cárcel de una vez se llenan de tatuajes. ¿Y por qué? Porque eso está relacionado con el crimen. 8. Los tatuajes no son una marca de piedad ni un símbolo de autenticismo cristiano. Los tatuajes no son una marca de piedad ni un símbolo auténtico de cristianismo. ¿Y por qué digo esto ya para concluir? ¿Por qué? Bueno, porque quizás un cristiano te puede decir, sí, mire, pastor, yo entiendo todo eso que usted ha dicho, es verdad, pero mire, ¿y qué si yo me tatúo, por ejemplo, en el cuerpo una Biblia? ¿O qué, por ejemplo, si en vez de un símbolo de eso que me identifica con una organización criminal, lo que yo me tatúo, por ejemplo, en el cuerpo es un versículo de la Biblia? Hay mucha gente que tiene Filipenses 4:13, por ejemplo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Incluso personas que no tienen nada que ver con el cristianismo y que viven una vida entregada a la inmoralidad y a los vicios. Incluso personas famosas tienen ese versículo de la Biblia tatuado en su cuerpo. Pero eso, por eso digo, eso no tiene que ver, o sea, eso no dice que tú eres un cristiano o que tú eres una persona piadosa. Ah, pastor, es que yo amo tanto la Biblia, o mire, este es mi pasaje favorito de la Biblia, yo quisiera tenerlo en una parte muy visible de mi cuerpo, de tal manera que yo lo vea constantemente. Además, la palabra de Dios dice que yo debo atar la palabra de Dios como una señal en mi brazo. Sí, pero eso es figurativo, eso no es literal. Lo que el texto te está diciendo en Deuteronomio capítulo 6 es que precisamente tú tienes que tener la palabra bien presente en tu mente, bien presente en tu corazón, bien presente en tu vista. De tal manera que todas tus acciones, que todas tus motivaciones, tus palabras sean guiadas y dirigidas por la palabra de Dios. Así que muchos se tatúan versículo bíblico o símbolo cristiano como supuesta evidencia de su cristianismo. Pero la palabra de Dios nos enseña que esa no es la evidencia real de nuestro cristianismo. Esa no es la evidencia de un cristianismo auténtico. La evidencia de un cristianismo auténtico es el amor a Dios y el amor al prójimo. En esto conocerán todos, dijo Cristo, que son mis discípulos. ¿Cómo? Si tuvieran tatuajes en el cuerpo, si tuvieran Biblias, versículos tatuados en el cuerpo, si tuvieran una cruz tatuada en el cuerpo. No es así que la gente va a conocer que son mis discípulos. Cristo dijo, en esto conocerán todos que son mis discípulos si tuvieran amor los unos con los otros. Esa es la marca del verdadero creyente.
el amor a Dios y el amor al prójimo. El amor a Dios que debe llevarme a amar al prójimo. Por eso Pablo dijo, de aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo la marca de Cristo. Es decir, ¿cuáles son las marcas de Cristo? Que yo he sufrido por amor a Cristo. Probablemente Pablo se estaba refiriendo a los latigazos que había recibido por amor a Dios, por amor a Cristo, por amor al Evangelio. Así que estas son las razones por las que entendemos que un cristiano no debe tatuar su cuerpo. Pero como decíamos la semana anterior, si tú eres una persona que ya ha llegado al Evangelio con esos tatuajes, ha llegado con tu cuerpo tatuado, y quizás no tienes el dinero para borrar ese tatuaje, bueno, pues, ¿qué es lo que debes hacer? No debes vivir con un sentimiento de culpa, por un lado, porque todas las cosas que nosotros hacemos antes de nuestra conversión son borradas, perdonadas cuando llegamos a la cruz. La cruz de Cristo, su sangre, lava todas esas cosas incorrectas que nosotros hacemos durante nuestra vida de ignorancia, durante nuestra vida de desconocimiento del Señor. Pero por el otro lado, repito, eso puede ser usado por ti para tú testificarle a los demás y decirle, mira, tú ves todo esto yo lo hice cuando yo no tenía conocimiento de Dios, cuando yo no conocía las implicaciones de estas cosas. Pero ahora yo te puedo aconsejar para que tú no hagas lo mismo. Espero que estas razones puedan ser suficientes para ayudarlo a usted que quizás está pensando en hacerse un tatuaje, en tatuar su cuerpo. Que el Señor le bendiga rica y abundantemente.